Continuando con nuestro estudio acerca del desarrollo humano, vamos a ver la influencia de Piaget y el desarrollo humano. Decimos que Piaget es uno de los precursores del cognitivismo o cognitivismo y uno de los precursores del constructivismo. ¿Por qué se lo toma en cuenta para nuestro estudio del desarrollo humano? Porque Piaget destacó que el niño se vuelve capaz de crear e imaginar un mundo propio. Es decir, fue el primero que cayó en cuenta entre la relación del niño y su entorno. Al ponerse el niño a crear e imaginar un mundo propio, en sus etapas sucesivas o estadios refleja su desarrollo psicológico. Además maneja una perspectiva ecológica, lo que le confiere a su mundo fantástico tanto una estructura como una trayectoria evolutiva. De ahí que estudia fundamentalmente el campo de la imaginación del niño. También se extiende a lo largo de un continuo a partir del nivel micro, es decir, la relación niño y diadas familiares, hasta el meso, el exo e incluso el nivel macro. Pero ¿en qué se centra el estudio de Piaget? El mundo fenomenológico en desarrollo del niño es verdaderamente una construcción de la realidad, más que una representación. Como señala tanto Lewin como Piaget, el niño al principio confunde las características, no diferencia lo interno o subjetivo y lo externo del ambiente u objetivo, y por lo tanto puede experimentar frustración o incluso un daño físico, lo que aparentemente es imposible. Pero poco a poco sucede el cambio. Se vuelve capaz de adaptar su imaginación a las limitaciones de la realidad objetiva en un proceso de adaptación y acomodación. Y es capaz hasta de reformar su ambiente para que sea más compatible con sus capacidades, sus necesidades y sus deseos. Conforme el niño avanza en su edad cronológica, también se va constituyendo en un observador, en un investigador del entorno. Es así que esta capacidad creciente para remodelar la realidad de acuerdo con los requisitos y aspiraciones humanas representa desde una perspectiva ecológica la máxima expresión del desarrollo. Piaget tuvo la posibilidad de experimentar en la praxis la edad psicológica y la edad cronológica de sus hijos. Es decir, él realizó un estudio in situ de todo el avance de la vida en los diferentes estadios, especialmente en los primeros años. En función del método de investigación, la construcción de la realidad que va haciendo el niño no puede observarse directamente, solo puede deducirse de los patrones de actividad, tal como se expresa tanto en la conducta verbal como en la no verbal, en especial en las actividades, roles que adopta el niño y relaciones en los que la persona interviene. De ahí que jóvenes, entonces, notamos el aporte valiosísimo de Piaget
en el contexto del desarrollo humano. Vamos a avanzar un poquito y vamos a entender algunos conceptos básicos. Los vamos a afianzar y consolidar mediante definiciones. ¿Qué estudia la ecología del desarrollo humano? La ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo en desarrollo y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo. En cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos, es decir, el niño siempre va a tener un primer entorno que es el familiar, una primera diada que va a ser con su madre, con su padre y con sus hermanos. Y esto le va a servir para luego poderse interrelacionar en entornos y contextos más grandes en los que están incluidos dichos entornos. Entonces necesitamos afianzar y consolidar algunas situaciones básicas, algunas concepciones básicas, como una definición 2, en donde nos dice qué es un microsistema. Estos sistemas, estos niveles del desarrollo humano se dan por actividades, se dan por interrelaciones. Por lo tanto, un microsistema es un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características físicas y materiales particulares. Entonces, el primer entorno con el cual se encuentra el niño es el microsistema y está dado por sus relaciones familiares, de barrio y escolares. Avanzando un poquito en estos conceptos básicos, tenemos una definición 3. Un mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente. Por ejemplo, para un niño es fundamental las relaciones entre el hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio. Para un adulto, las relaciones entre la familia, el trabajo y la vida social. La educación es una función que se desarrolla en un grupo. No podemos nosotros educarnos ni podemos adaptarnos de manera individual. De ahí que como complemento asoma una nueva definición. ¿Qué es un exosistema? Un exosistema se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona o que se ve afectado por lo que ocurre en ese entorno. Son ejemplos de ecosistemas, por ejemplo, a qué institución educativa asisten, cuál es el trabajo de los padres, a qué se dedican en sus tiempos libres, los niveles de calidad de vida pertenecen a este tipo de entorno. La definición 5 nos manifiesta que un macrosistema se refiere a las correspondencias en forma y contenido de los sistemas de menor orden. Es decir, un macrosistema es un sistema mucho más amplio que incluye a los micro, meso y exosistemas que existen o podrían existir al nivel de la subcultura o de la cultura en su totalidad, todo lo que tiene que ver con un sistema de ideologías, con un sistema de criterios, con un sistema de pensamientos,
costumbres, mitos, incluso situaciones de enfoque, de cuestiones políticas. Asimismo, dentro de estos conceptos básicos, asoma una definición 6, que también se la conoce como cronosistema. Y es una transición ecológica que se produce cuando la posición de una persona en el ambiente ecológico se modifica como consecuencia de un cambio de rol, de entorno o de ambos a la vez. Es, por ejemplo, cuando nace un nuevo integrante de la familia, cuando una persona se gradúa, cuando llega a ser profesional, cuando adquiere un nuevo estado civil. Eso es una transición ecológica. La definición 7 nos deja marcado muy bien qué es el desarrollo humano. Por lo tanto, el desarrollo humano es el proceso por el cual la persona adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo reestructuren a niveles de igual o mayor complejidad en cuanto a su forma y contenido. De ahí que asoma un nuevo constructo en la definición 8 y se conoce como la validez ecológica. Se refiere a la medida en la que el ambiente de los sujetos experimentan en una investigación científica las propiedades que el investigador piensa o supone que tiene. Ha habido muchos científicos que han estado viviendo para poder experimentar las situaciones de desarrollo de las personas o también situaciones también de enfermedades o que tengan que ver con situaciones de investigación. De ahí que asoma una definición 9 que habla de la validez del desarrollo. Para demostrar que ha habido desarrollo humano, es necesario establecer que hay un cambio producido en las concepciones y que este cambio también se manifiesta en las actividades de la persona. Se extiende también a otros entornos y otros momentos, lo que significa la validez del desarrollo. Es como cuando, por ejemplo, ustedes se trasladan a hacer sus prácticas preprofesionales. Ustedes van a contrastar lo que estudiaron y lo ponen al servicio de un entorno en particular. Entonces, en ese momento, ustedes están validando el desarrollo, están validando su formación, se están dando a la sociedad. Definición 10. Generalmente, el autor de nuestro libro base, Uri von Benfrener, habla de un laboratorio ecológico. Pero este laboratorio ecológico requiere de un experimento, que es un intento de investigar la acomodación progresiva entre el organismo humano en crecimiento y su ambiente, a través de un contraste sistemático entre dos o más sistemas ambientales o sus componentes estructurales, procurando controlar con todo cuidado otras fuentes de influencia, ya sea por medio de asignaciones hechas al azar en un experimento planeado o por comparación en un experimento natural. Por ejemplo, los chicos de la educación en un comparativo en Finlandia, ellos aprenden a leer a los 7 años. Pero nosotros empezamos a enseñarles a nuestros niños a que quieran leer a los 4 años.
Entonces aquí se da un proceso de lectura de los grafemas, es decir, la forma de las letras traducidas a fonemas. Mientras que los niños de Finlandia que aprenden a leer a los 7 años hacen una lectura crítica, comprensiva, analítica. Entonces, he ahí la diferencia de cómo se procesa la educación. Tenemos una definición 11. Una vez que se ha realizado todo este tipo de estudios con miras a la experimentación ecológica, surge un experimento transformador. ¿Pero qué es un experimento transformador? Comprende la modificación y la reestructuración sistemáticas de los sistemas ecológicos existentes, de una manera que desafía las formas de organización social, los sistemas de creencias y los estilos de vida que prevalecen en una cultura o subcultura en particular.